Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy, que se tratará lo que es efectos de la enfermedad por COVID en la salud mental. Esta charla estará dirigida por nuestro licenciado José Luis Fiesta Sayago, que es psicólogo organizacional de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de una maestría en docencia e investigación universitaria en la Universidad San Martín de Porras. Cuenta con un diplomado por la Cámara de Comercio de Lima sobre gestión de talento, profesional con 8 años de experiencia en el área de recursos humanos en los rubros industrial, comercial y construcción. Bien, en unos minutos le daré el pase al licenciado José Luis Fiestas, para indicarles lo siguiente, que terminada la charla se pasará a realizar la lectura de las consultas, preguntas que tengan con referente al tema. Todas sus consultas lo pueden dejar en el chat y los que nos están viendo vía Facebook lo pueden dejar en sus comentarios. Bien, muchas gracias a todos. Le doy el pase al licenciado José Luis Fiestas Sayago. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Bueno, buenas tardes, puntuales como siempre. Vamos a hablar el día de hoy sobre cómo es que afecta el COVID-19, ¿no? En la salud mental. Ya se acerca también el día de la salud mental, ¿no? Y hoy por hoy ya tenemos exactamente un año desde que estamos en confinamiento, en cuarentena, que estamos restringidos en varias cosas. No podemos ir al cine, no podemos ir a alguna fiesta, ¿no? No podemos hacer actividades que comúnmente estamos acostumbrados a hacer. Tenemos, por ejemplo, Lima hoy por hoy tiene un límite de horas para salir, ¿no? O sea, a las 9 de la noche en provincia, en otros lados, por ejemplo, en Piura no hay restricción. Hace poco también los domingos no podíamos salir. Entonces, eso nos afecta de una otra forma, ¿sí? Nos afecta de una otra forma y el día de hoy vamos a enfocarnos en salud mental, ¿sí? Como dijo, a ver, vamos a ver si puedo pasar. Ahí está, ¿no? Bueno, ya me presentaron un poco, yo soy psicólogo organizacional de la Vía Real, tengo ya cierta experiencia en recursos humanos, también he trabajado algunos proyectos en el Estado, sé cómo se comporta un poco el Estado, ¿no? Y los rubros de la empresa privada también es muy importante. Hay un impacto también a los que trabajamos, ¿no? Los que trabajamos ahora en casa y hacemos home office, ¿no? Hay un impacto que vamos a ir viéndolo poco a poco, pero es muy importante conocer la historia. Para mí, yo soy un fanático de la historia en general. Entonces, yo no puedo entender cómo es mi presente y tampoco voy a saber cómo voy a actuar en un futuro. Si es que no conozco un poquito de la historia, eh, ¿no? En general, del COVID-19, cómo empezó, eh, cómo se dio en el Perú, ¿no? Después también vamos a ver un poco de qué es el coronavirus, ¿no? ¿Qué no es el coronavirus? ¿No? ¿Qué síntomas frecuentes, síntomas que no son frecuentes y síntomas que no son tomados en cuenta y que son muy importantes? También vamos a ver un poco de salud mental, ¿no? Afecta varias cosas de salud mental. El día de hoy vamos a profundizar en un par, ¿no? Por un tema de tiempo, porque podríamos enfocarnos en todos y tranquilamente puede salir un diplomado, ¿no? De solamente salud mental en tiempo de COVID-19. Y por último, algunas recomendaciones, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Así que recordemos que las preguntas las pueden ir haciendo si es que están ahí conectados en vía Facebook Live. Y si algún invitado de la sala Zoom quiere hacerla, también la puede dejar en el chat o la apunte a un papelito y finalmente la puede hacer orientada por ahí por las coordinadoras de este taller, ¿sí? Así que vamos a empezar primero con el COVID-19, ¿sí? Un poco de la historia de la enfermedad. En diciembre del año 2019, justo por eso se le llama COVID-19, porque salió justo en el 2019, donde se enfermó una persona, y el 31 de diciembre, después de varias investigaciones, se da a conocer un nuevo virus,
31 de diciembre, si todos nos acordamos, estábamos acá en Perú celebrando, ¿no? Estábamos de repente por ahí compartiendo con la familia, Navidad, Año Nuevo, ¿no? Sin embargo, en la otra parte del mundo, en el otro lado de la moneda, estaba sucediendo algo que nos iba a impactar hasta ahorita, ¿no? En Wuhan, ¿no? Exactamente en un mercado donde se hacen muchas investigaciones sobre el comercio ilegal de algunas especies no aptas para el consumo humano, ¿sí? En la provincia de Hubei, en la República de China, aparece el primer caso, el 31 de diciembre. 20 días después, el 20 de enero, la Organización Mundial de la Salud lo considera como un rebrote de emergencia de salud global, ¿no? Eh, Varios países en Europa, más cercana a Asia, empezaron ya a cerrar, ¿no? Muchos de nosotros veíamos por reportajes cómo es que se empezó a cerrar Francia, España, ¿no? Confinamiento total. Acá en Perú todavía no, continente americano todavía no había llegado. Sin embargo, después ya el 1 de marzo empieza a llegar el primer caso, ¿no? El primer caso de paciente cero, el famoso paciente cero, que era un señor que había ido por diferentes lugares de Europa y vino y trajo el virus, ¿no? Desde ahí empezó todo el problema de la expansión de la enfermedad. Posteriormente también ingresa por lugares como el Ecuador, como Brasil, y la enfermedad empieza a propagarse. El 16 de marzo, el domingo, me acuerdo, domingo 15 de marzo, mientras todos estábamos preparados porque el lunes era trabajo y todo esto, ya se voceaba de que el presidente en ese tiempo, Martín Vizcarra, iba a cerrar las fronteras e iba a hacer paralización tajante, ¿no? Porque recuerden que él fue de un día para otro, nadie sale al otro día, ¿no? Entonces todos comprando en la noche, ¿no? Cosas para tener, ¿no? Y el 16 de marzo el Perú inicia inmovilización obligatoria o cuarentena. ¿Quién no se acuerda de esos momentos donde todas las zonas no pasaba nada, ¿no? Parecía un lugar del noroeste, estas películas del oeste, ¿no? Donde pasa una bolita de paja totalmente vacío, ¿no? Por ahí hubo problemas de gente que no respetaba la cuarentena, siendo también empáticos, hay gente que vive el día a día, ¿no? Es un tema que después se estuvo revisando. Ya el 25 de marzo, estamos hablando menos de 3 meses, ya se habían reportado casi 500.000 de casos en el mundo y habían llegado casi a 20.000 muertos a nivel del mundo, ¿no? Y en el Perú ya se había registrado, bueno, al día de hoy, paulatinamente empezó a aumentar los casos y el registro que tengo, eso es de la fecha del 17 de marzo, bueno, el día de hoy 17 de marzo, pero este reporte lo saqué el 13 de marzo, cualquiera de ustedes lo puede ver también en las páginas del Ministerio de Salud. Tenemos un promedio de casi 1.500.000 de casos positivos, ¿no? De los cuales, lamentablemente, 50.000 aproximadamente fallecieron, ¿sí? Fallecieron y a la actualidad estamos saliendo de la segunda ola. Partes de Europa ya está entrando la tercera ola, ¿no? Entonces, el hecho de recordar la historia ya nos escarapela un poco el cuerpo, nos pone la piel de gallina, ya que dejamos de ser bromas y nos ponemos serios, ¿no? De hablar de esto de acá, y nos afecta, nos empieza a afectar el hecho de escucharlo nada más, imagínate vivirlo, ¿sí? Ahora, ¿qué son los coronavirus? Sí. Los coronavirus, para empezar, es una familia de virus que causan enfermedades. Los virus que causan enfermedades siempre ya han existido y nosotros hemos empezado a generar anticuerpos. Recordemos que los españoles cuando nos conquistan vienen y traen a las nuevas enfermedades, dentro de esas el resfriado común. Hoy por hoy nadie se muere en un resfriado común. Vas, compras una pastilla y se te pasó el resfriado, te tomas por ahí un tecito con limón caliente, descansas y al otro día estás bien. Ya, pero en la época que cuando llegó Pizarro no pasaba eso. Traían la enfermedad, un resfriado común y un inca o un indio se moría, ¿no? Se moría en uno. O sea, ¿por qué? Porque no teníamos anticuerpos, ¿no? Hoy justo estaba viendo las noticias y ya apareció no, si no me equivoco, es en Europa o en Estados Unidos el primer caso de un niño que ya nació con los anticuerpos del coronavirus, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos anticuerpos. Aparte también que nos dan vacunas cuando somos pequeños y eso hace que generemos anticuerpos para diferentes enfermedades, polio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el coronavirus va desde un resfriado común hasta enfermedades que generan un síndrome respiratorio, ¿no? En este caso el MERS,
que es conocido como el síndrome respiratorio del Oriente Medio o el síndrome respiratorio de agudo severo, famoso RAS, ¿no? Ahí está, ese es un poquito de para conocer qué es el coronavirus, ¿sí? Ahora, la propagación del coronavirus es muy importante entender, según el Ministerio, la Organización Mundial de la Salud, nos dicen de que hay varias formas de cómo contagiarnos. Hay, obviamente, desde las más importantes o las más impactantes, perdón el término, lo más impactante, hasta las que probablemente podría, ¿no? Pero igual es importante entender que no podemos bajar la guardia de ninguna forma. Mientras mejor nos protejamos, vamos a salir airosos de esta lucha, ¿sí? ¿Cómo se propaga el coronavirus? El contacto por persona, ¿sí? Sí, el contacto por persona cercano de una persona infectada. Se recomienda 2 metros aproximadamente de distancia. Ahora, el problema también es un poco con la comunicación. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 metros? O sea, nosotros no somos ingenieros, no somos arquitectos para pensar cuánto es 1 metro, cuánto es 2 metros. O sea, no somos los de textil, por ejemplo, saben, ¿no? Pero algo muy sencillo para los que están en casa y no tienen idea de cuánto se puede calcular 1 metro, fácil. Estira tu brazo, pones de tu pecho hasta tu brazo estirado, aproximadamente hay 1 metro. Entonces, si tú estiras, te haces la idea que son 2 veces tu brazo estirado, ahí tienes 2 metros. Así es sencillo y fácil. Así es sencillo y fácil. El problema ha sido mucho también la comunicación. Hay gente que no tiene idea de cuánto es 1 metro, me incluyo. Pero si tú me dices, estira el brazo y de tu pecho a tu brazo hay 1 metro, lo entiendo mucho mejor. ¿Sí? Posteriormente a esto, la persona que está infectada tose, ¿sí? Crea estas gotitas de saliva, ¿sí? Que van con el virus, ¿no? O las secreciones respiratorias, ¿no? Que van por ahí, por el aire, y estas gotitas provocan infección cuando son inhaladas o depositadas en otras personas, ¿no? Cuando las absorbes. Entonces, ese es uno de los principales medios de propagación del COVID-19. Por eso es muy importante la distancia social. Claro, y sobre todo usar las mascarillas. Recordemos que hay mascarillas, no las de tela, sino hay mascarillas que hoy por hoy son inclusive hasta descartables en cualquier farmacia o lugares. No lo compren en ambulante, por favor. ¿Sí? Estas mascarillas nos pueden ayudar muchísimo a evitar una posible enfermedad. Ahora, la población de riesgo. Las poblaciones de riesgo, por lo general, son a los que ahorita el Estado le está dando prioridad en la vacunación. ¿Sí? Ya el Estado está trabajando con las vacunas y está dándole prioridad a las personas, a los adultos mayores, ¿no? Las personas de 65 años. Ojo, no es lo mismo trabajar el factor psicológico en un niño que trabajar el factor psicológico en un joven o trabajar el factor psicológico en un adulto mayor. ¿Sí? Que el adulto mayor, por lo general, ya necesita una especie de cuidado un poquito con más delicadeza. ¿Sí? Pero el adulto mayor no es la única población de riesgo. Tienen por acá una lista, por ejemplo, las personas con obesidad, ¿sí? Las personas con hipertensión arterial refractaria o hipertensión alta, perdón, la tensión alta, ¿no? Sí, sería redundar, ¿no? La diabetes, personas con diabetes, las personas con cáncer, las personas con enfermedad cardiovascular y las personas con enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Ellas son consideradas población de riesgo. Recuerdo que hubieron muchas medidas para evitar que estas personas de riesgo puedan salir de sus casas en los confinamientos, ¿no? Algunos de los síntomas más comunes del coronavirus, ¿sí? La verdad es que son varios, Vamos a hablar de los más comunes. Primero es tos seca, fiebre y cansancio, ¿sí? Esos son los síntomas principales. Sin embargo, hay otras personas que empezaron a desarrollar, ¿no? Algunos otros síntomas que eran nuevos. Recuerden que esta enfermedad tiene 1 año, entonces es una de las enfermedades o las enfermedades pandémicas a las cuales se les está encontrando más rápido la vacuna, ¿sí? Según la historia, es la que más rápido le hemos encontrado a la vacuna. Entonces, ¿y esto por qué? Porque también no sabemos cómo reacciona. Recuerdo que también
salió este tema del asintomático, complicó todo. Cuando salió el asintomático, complicó absolutamente todo, porque ahora, ¿cómo sé si es que realmente tengo o no tengo el coronavirus, ¿no? Uno de los síntomas, pérdida del sentido del olfato y gusto. Mucha gente se da cuenta de eso, ¿no? Oye, no tengo fiebre, no tengo tos, pero perdí el gusto. Cuando se fueron a hacer la prueba, sí, realmente tenían, eran positivos, ¿no? Otra cosa también es el dolor de cabeza. Por ahí también hay personas que presentaron dolor de estómago o diarrea y el dolor de garganta, ¿no? Posterior a eso también se encontraron otros síntomas un poquito menos comunes, pero que también existen. Por ejemplo, incapacidad para hablar o moverse, dolor o presión de pecho y dificultad para respirar o sensación que nos falta aire, ¿no? Esos son algunos de los síntomas que son uno de los más comunes, ¿no? Acá también hay otros síntomas que por lo general no lo consideramos síntoma porque pensamos de que es factor de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pérdida de apetito, ¿sí? Bueno, el dolor persistente de pecho, la temperatura un poquito más alta de 38 grados, ¿no? Pero estos síntomas, por ejemplo, ya salen un poquito del paradigma, ¿no? Por ejemplo, gente que para irritada, también podría ser, nos empieza a cambiar el carácter, ansiedad, depresión, trastorno de sueño, complicaciones neurológicas, ¿no? Inclusive puede haber enfermedades, personas que pueden tener accidentes cerebrovasculares, ¿no? Inflamación del cerebro, estado dilarante y lesiones neurales. Entonces, conforme vayan avanzando los estudios, vamos a ir encontrando más signos y síntomas y a la vez empezar a descartar algunos signos y síntomas como en toda enfermedad, ¿no? Como en toda enfermedad. Si nos vamos a una de las enfermedades, a una de las pandemias de la historia, por ejemplo, el SIDA, ¿no? El SIDA se creía al principio que con un abrazo tú podías contagiar a alguien de SIDA, que con un beso tú podías contagiar a alguien de SIDA, ¿no? Claro, posteriormente a eso ha ido evolucionando el estudio y ya hemos visto que los estudios demuestran de que no, el beso y el abrazo no son un factor de contagio del SIDA, ¿no? Pero ahí vamos, sí. Ahora, yo te preguntaría, ¿no? ¿Cuánto de nosotros hemos tenido alguno de estos síntomas? Y gracias a Dios no hemos estado contagiados, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental de las personas? ¿Qué acompañamiento hay? ¿No? ¿Qué está haciendo el Estado para acompañar a la salud mental? Que es una de las enfermedades. En el siglo pasado se hablaba mucho de salud mental, ¿no? Y hoy por hoy se está invirtiendo mucho en salud mental. Nada más, sin irnos tan lejos, hace 20 años no existían psicólogos en los colegios, o si existían, no era muy común, pero hoy por hoy hay psicólogos en los colegios, ¿no? Anteriormente hacíamos algo y nos mandaban de frente a dirección. Hoy por hoy hacemos algo, primero vamos al psicólogo, y si el psicólogo ve que hay algo por ahí, recién te manda y conversa el caso con el director, ¿no? Igual, la salud mental, ¿qué contexto tiene la pandemia? ¿Realmente le hemos prestado atención a la salud mental en el contexto de pandemia? Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es la salud mental? Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar. Mira, es un estado de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Homeostasis es equilibrio entre, es el equilibrio tanto emocional como biológico y psicológico de toda persona. Todo ser humano busca estar en equilibrio, en homeostasis. Es decir, cuando yo me siento mal, me voy a comprar una pastilla porque quiero sentirme equilibrado. Cuando yo tengo ganas de llorar, voy, abrazo a alguien o voy a hablar con el psicólogo porque necesito emocionalmente estar bien. Cuando termino una relación de pareja, también estoy desequilibrado. Necesito buscar formas para evitar que este vínculo afectivo se me equilibre nuevamente. Entonces, la persona siempre está buscando equilibrio. Entonces, ¿por qué? Porque el estado, la salud mental es importante que el individuo sea consciente de sus propias capacidades. Si yo soy consciente de estas capacidades, puedo enfrentar temores, tensiones, que es normal en la vida. Puedo trabajar,
de manera productiva y fructífera y voy a ser capaz de contribuir sobre todo a la comunidad. ¿Ok? Una persona que no está bien con el tema de salud mental no va a producir en la empresa, no va a incluirse bien en la sociedad, se va a llevar mal y va a tener muchos problemas de autoestima, depresión, ansiedad, estrés. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué es lo que genera el COVID-19 a diferencia de otras enfermedades? ¿Qué es lo que genera el COVID-19? ¿Sí? Recordemos que el COVID-19 tiene un impacto en la salud mental. ¿Y por qué? He dividido en 5 cosas. ¿Sí? He dividido en 5 cosas. Probablemente por ahí encontremos alguna otra más, pero he tratado de reducirlo a 5 cosas. ¿Sí? Por ejemplo, la novedad. El tema del COVID-19 es algo nuevo. ¿Sí? A ciencia cierta no sabemos, porque estamos descubriéndolo. Recordemos que recién tenemos un año. ¿Sí? Y según las historias de las pandemias, ninguna enfermedad se encontró una vacuna tan rápido. Es más, hoy por hoy no hay a ciencia cierta un tratamiento sobre el COVID-19. ¿No? Salen muchas cosas, ¿no? Que sale un doctor diciendo que tomen agüita con limón, sale un doctor diciendo tomen kion, sale por ahí el tema de la ivermectina, sale por ahí varios debates sobre esto me funciona, esto no me funciona, pero la ciencia no funciona así. O sea, la ciencia no funciona porque a mí, José Luis Fiestas, me funcionó esta pastilla, te recomiendo porque esta te funciona. No funciona así la ciencia. La ciencia necesita hacer un estudio donde este estudio sirva para poder generalizar en cualquier sociedad y en cualquier realidad que al ser humano le va a hacer bien. Entonces, el desconocimiento es un factor muy importante. ¿Quién? Cuando desconoce a alguien va con confianza a nadie. ¿Sí? Entonces, no hay un tratamiento certero y no hay inclusive una sintomatología certera del COVID-19. Todos los días aparece algo. ¿Sí? Todos los días aparece. Gracias a este estudio se demostró que el COVID-19 te da problemas neurológicos. No se pensaba eso ahora, ¿no? El COVID-19 ahora te da estos problemas. No se pensaba, pero ahora sí pasa eso, ¿no? Segundo tema del impacto del COVID-19 es que es complejo. ¿Sí? Es muy complejo entenderlo. Sí, es muy complejo. Toda la gente sabe que existe un COVID-19, pero nadie sabe cómo funciona, no sabe por qué, se llama, qué núcleo de la célula afecta, qué no afecta, ¿no? Es muy complejo. Y entonces, agrégale también de que es complejo, nadie lo entiende y la tasa de mortalidad está en aumento. ¿Sí? Entonces, eso en sí ya nos empieza a generar cierto impacto. Ahora, las medidas sanitarias, los casos de aislamiento, los casos UCI. ¿Sí? El hecho de ver esta información también nos pone en una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si me enfermo y no encuentro una cama UCI? ¿Sí? ¿Me aíslo? ¿No me aíslo? ¿No? ¿Qué hago con el trabajo? Ahí también hay un tema, ¿no? La transmisión. La transmisión. Ahora, ¿qué pasa con los asintomáticos? Los asintomáticos son probablemente la gente que empezó a generar más contagio, ¿no? Ahora, a lo largo, los días de incubación, ¿sí? Los días de incubación, recuerda que el COVID-19 no es que de inmediato, ¿no? Sino te contagias y de ahí tiene un proceso en el cual la enfermedad empieza a desarrollarse. ¿No? Y finalmente también las medidas sociales, es decir, ¿qué es lo que hacen nuestras autoridades? Porque es fácil decir, ya, nos encerramos todos, nos quedamos todos en casa. Sí, ok. Pero, eh, y yo que yo vivo día a día, ¿sí? ¿Qué come mi familia? ¿Qué come mi hijo? ¿No? La educación de mi hijo, ¿está siendo realmente la educación que estamos teniendo en la actualidad es de calidad? ¿No? Estamos aptos, todos tienen internet para poder disfrutar al menos de una buena clase, ¿no? En un televisor. Hemos visto ciudades del Perú donde el año pasado los profesores hacían o los niños tenían clase en el campo con distanciamiento y solamente tenían una pequeña radio, ¿no? Entonces, ahí también hay un impacto. Realmente estamos aprovechando
en tener una educación de calidad, que no es novedad para nadie que en sí, por ejemplo, la educación en el Perú nunca ha sido de las más envidiadas en el mundo, ¿no? En una situación normal, imaginemos ahora cómo está en una situación de pandemia, ¿no? Vamos a hablar de algunos factores que generan el COVID-19, la ansiedad. Muchos de ustedes de repente dirá, me siento ansioso o me siento estresado. ¿Qué diferencia hay en estos dos? Es importante marcar la diferencia para saber qué es lo que tengo realmente o qué aparentemente es lo que tengo y saber cómo actuar. Sí, porque esto de acá también yo puedo tener una primera intervención. ¿Sí? Si ya se escapa de mis manos la enfermedad, ya podría ir a un especialista. ¿Sí? Entonces, la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, según Virués, en el año 2005, decía que es un estado de malestar caracterizado por una sensación de inquietud. Pero es muy importante recalcar esto, sensación. La ansiedad es un conjunto de percepción de algo que podría pasar. Ojo, no ha pasado, que podría pasar, ¿sí? Inquietud, intranquilidad, inseguridad o desasosiego ante lo que se vivencia como una amenaza inminente de una causa indefinida. Entonces, para resumirlo, la ansiedad es un estado en que yo imagino que algo catastrófico me va a suceder, ¿sí? Cuando la ansiedad es muy severa y aguda, puede llegar a paralizar al individuo, transformándose en pánico, ¿no? Me detengo, me quedo ahí estable, así como de repente alguno de ustedes haya visto o haya tenido una sensación de igualito que un asalto, ¿no? Un robo. Probablemente muchos de nosotros hemos vivido un asalto, un robo, esta sensación de no sé qué hacer, ¿no? ¿Sí? Ahora, síntoma de la ansiedad. A ver, si te identificas con alguna, ¿sí? Sensación de nerviosismo. Y ojo, no hay un motivo. Claro, hoy por hoy el COVID-19, ¿no? Pero realmente vamos a ver si es que lo que tienes es real o simplemente es esta sensación de, ¿ok? Nerviosismo, miedo, agitación. Gente que se despierta en la madrugada nerviosa porque se acordó que pudo haber estado enfermo o tuvo un contacto con una persona que salió positiva en COVID-19, ¿no? Hay tensión, sudoración, temblores, sensación de debilidad o de cansancio, aumento del ritmo cardíaco, padecer algunos problemas gastrointestinales. Y esto de acá que particularmente yo lo he investigado un poquito, que es la famosa agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? La agorafobia, probablemente muchos de ustedes escucharon la famosa claustrofobia, ¿no? Que es tener miedo a los lugares cerrados o pánico a los lugares cerrados. Ya la agorafobia es al revés, es tener miedo, pánico a los lugares abiertos, ¿sí? O a los exteriores, ¿no? Entonces, ¿cuánto de nosotros no se encontró identificado con la agorafobia? No sé, ¿cuánto de nosotros no dice, uy, por ahí creo que va lo mío, ¿no? Entonces, eh, importante ver también qué es lo que causa la ansiedad, ¿sí? Ojo que no solamente el tema del COVID-19 es uno de ellos, ¿sí? Es uno de ellos, pero también hay varias cosas que causa la ansiedad. Por ejemplo, sobre explotación del cuerpo, ¿sí? Es decir, exceso de ejercicio, exceso de trabajo, ¿sí? Y por el otro lado, ¿no? No, una es, me excedo, el otro lado es, no hago actividad física, no me muevo, estoy sentado, estoy durmiendo todo el día, ¿no? Entonces, el cuerpo necesita un balance, un equilibrio. Recuerden que en salud mental hablábamos sobre el tema de equilibrio, ¿no? Las emociones, reprimir emociones y mucho cuidado con esto, que yo lo debato mucho con algunos amigos, que es sentir que solamente debemos sentir en la vida cosas bonitas. Mucho cuidado con pensar de que las cosas tienen que ser bonitas toda la vida. No, no.
socialmente hemos dividido las emociones como buenas y como malas. Las emociones existen, no es que sea buena y sea mala. No sé a quién se le antojó dividirlas como emociones positivas y emociones negativas, eso no existe. Existen emociones y todas son necesarias. Es necesario estar alegre como es necesario estar triste, es necesario estar eufórico como que también es necesario estar tranquilo, con sosiego, ¿sí? Entonces es muy necesario tener miedo. Si yo no tengo miedo, el día de mañana me voy a una zona peligrosa y normal, ¿por qué no? Porque toda la vida es bonita, yo pienso que todo es bonito y me voy a la zona peligrosa y oye, ¿qué pasó? Si sabes que es peligroso, ¿por qué te has metido a esa zona? Porque la vida es bonita. Mucho cuidado con eso, ¿no? También hay temas temas mentales, ¿no? Las creencias. Esto de acá genera ansiedad. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha dicho en un momento, a los 30 años yo debo tener, miren, a los 30 años debo tener casa, debo tener carro, debo tener esposa, debo tener hijos, debo tener viajes a Europa? Si vamos a poner un ejemplo nada más, ¿no? Yo he trabajado, he sido psicólogo en varios colegios, y cuando le poníamos a jóvenes de quinta y secundaria, ¿no? De 16 años, le decíamos, dentro de 5 años, ¿qué quieres tener? Si te pones a pensar, dentro de 5 años ellos van a tener 21 años, ¿no? Y todos de ellos responden, tengo esposa, tengo 2 hijos, tengo mi carro, tengo mi casa, he viajado por el mundo, ta, 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 ta. 21 años, ¿no? Yo te imagino los 21 años, ¿se logra eso? ¿No? Se logra eso. Entonces, ahí hay las creencias, ¿no? Mucho cuidado con qué comunicación le damos y qué exigimos a la gente. Y el pasado. Temas que no hemos podido superar, por ejemplo, algún trauma, alguna complicación. Y es importante sí ir a buscar a un profesional. Cada uno creo que tiene sus problemas del pasado que no ha podido superar. Y si eso no te está dejando avanzar o te está reprimiendo, es importante que vayas a un especialista en estos temas, ¿no? Por otro lado, también, ¿quién no se siente identificado con el famoso estrés? Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés lo define como un conjunto de reacciones fisiológicas. Miren, acá hay una reacción fisiológica que que prepara el organismo para la acción. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Ojo, a diferencia de la ansiedad, que es un conjunto de percepciones o de una idea catastrófica de cosas que probablemente no sucedan, el estrés es la respuesta del organismo para cosas que sí suceden. Por ejemplo, ansiedad. Estoy ansioso porque me quiero comprar un avión a los 25 años y no lo estoy logrando. Tengo 24 y no tengo ni siquiera un buen celular, ¿no? No tengo ni el cargador del celular, ¿no? Ansiedad. Estrés. Mi jefe me ha dejado 5 reportes que estamos hoy día, estamos miércoles, para el viernes, ¿no? Ese reporte me va a tomar un montón de tiempo, ¿no? Entonces, ahí estrés, es algo real, ¿sí? Sin embargo, no todo el estrés es malo. Hay que tener cuidado con eso. Decir que estoy estresado es necesario para la vida. Una persona que no está estresada simplemente no existe o ya murió, ¿no? El ser humano está estresado desde que está en el vientre de la madre y cuando nace muestra su estrés exigiendo que le den teta. Por eso llora el niño. Estresa. Sí, necesita eso. Y el estrés lo necesitamos porque nos pone en estado de alerta. Hay 2 tipos de estrés, el eustrés y el distrés. El eustrés implica reaccionar positivamente y nos motiva ante algún desafío pudiéndolo resolver de manera objetiva y desarrollando nuevas capacidades. Por ejemplo, yo no me imagino una persona que diga, yo no estoy estresado, yo soy muy ligero por la vida, pero el día domingo tengo un examen de admisión en San Marcos. ¿No? Tú necesitas el estrés, en este caso el eustrés, para que tu organismo se ponga en alerta y estudies, para que puedas dar un buen examen de admisión e ingresar. ¿Okay? Pero mira, nos estamos estresando para algo que me va a ayudar a mí a desarrollar nuevas capacidades. Por ejemplo, me estreso porque quiero que esta exposición salga bonita. Me investigo, me pongo a leer todo esto. Y lo bonito del eustrés, o lo positivo del estrés, es la sensación final. Es decir, esta sensación donde respiro y digo, qué bonito salió todo. Bien.
Esa famosa frase de valió el esfuerzo. Es diferente. Y por el otro lado está el famoso distrés, que es este estrés que conocemos, donde todo el mundo se saca los pelos de la cabeza y dice, ay, estoy estresado, quiero renunciar. Cuidado. Ese estrés negativo llamado distrés son los efectos negativos del estrés en una persona, originada porque cuando las presiones son excesivas y prolongadas, llegando a superar nuestra resistencia. Una dinámica que yo les pongo un ejemplo, no la voy a hacer por X, por obvios motivos, pero yo les voy se las cuento como una historia, ¿no? Había un profesor en la universidad, lo tengo por aquí, le agarró y dijo, carguen todos un lapicero, ¿no? Y cargamos todos un lapicerito, ¿no? Voy a agarrar mi celular de ejemplo, ¿no? Si yo pongo mi celular acá y tengo mi brazo recto, ¿pesa? No pesa. O sea, está bien, ¿no? Pesa ligero, suavecito, ¿no? Pero tenga el mismo celular media hora aquí, ya pesa, ¿no? A ver, tenlo una hora, ¿no? Ya vas a decir, ya no juego, ya, ¿no? A ver, tenlo todo un día entero. Vas a decir, ya la bromita no me gustó, ¿no? ¿No? Entonces, eso es el estrés. Cargar de manera excesiva y prolongada cosas que nuestro cuerpo ya no está en capacidad de resistir. Mucho cuidado, que mucha gente dice, voy a viajar para quitarme el estrés, y cuando regreso tengo un cerro acumulado el doble de antes de irme. Mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, ¿realmente estoy trabajando el estrés o lo estoy postergando? Síntomas del estrés: dolor de cabeza, cuello o mandíbula rígida, ¿sí? Problemas para dormir o dormir demasiado, por otro lado, ¿no? Son algunos síntomas muy similares a la ansiedad, ¿sí? No es que estén tan separados, son como unos primos hermanos, ¿no? El uso excesivo de alcohol o drogas para relajarse, entre comillas, ¿no? El problema con el estrés es que el estrés hace que nuestros hábitos se intensifiquen. Si yo, por ejemplo, me fumaba un cigarro en una situación de estrés o de distrés, voy a fumarme una cajetilla de cigarro. Si yo me tomo un traguito, un pisquito, una cerveza para relajarme, cuando estoy estresado intensifico, ya no me tomo una cervecita, ahora me voy a tomar 3 cervezas, 6 cervezas, una botella entera de pisco para relajarme. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cuánta gente que quebró tiene problemas de alcohol y drogas? ¿Sí? Porque estos hábitos se intensifican. Problemas también sexuales, pérdida o aumento de peso y la mala memoria. Causas del estrés, problemas individuales, ¿no? Por ejemplo, problemas familiares, problemas económicos. El COVID-19, por ejemplo, nos lleva a este contexto, ¿no? Problemas económicos, ¿de dónde saco dinero? ¿Cuántas personas? Ayer estaba viendo un reportaje de casi un promedio de 2 millones han perdido trabajo. Me incluyo. ¿Cuántos contratos dejaron de cerrarse porque simplemente las empresas ya no había dinero? ¿No? Entonces, por ahí había algunos trabajos por ahí que estaban cerrados y hemos tenido que ver de qué manera se devolvía ese dinero, ¿no? Que yo creo que todos hemos pasado esa situación, ¿no? Entonces, sale del equilibrio económico que debe tener cada persona y algunas características también de la personalidad, ¿no? En el ámbito organizacional, ¿o no? En el ámbito empresarial, condiciones inadecuadas, mucho cuidado, las empresas deberían seguir algunos temas ergonómicos, algunos temas de seguridad y salud ocupacional. Hoy por hoy el home office, por ejemplo, el home office tiene un pequeño problema, eh, que, como dicen, está en su casa, y me puede responder el celular en cualquier momento. ¿A quién no ha pasado eso, no? 1 de la mañana, ¿no? José Luis, no te olvides mandarme eso, ¿no? Pero es 1 de la mañana, la gente normal está durmiendo, ¿no? 2 de la mañana la gente está durmiendo, ¿no? Pero como pensamos de que el trabajador está en casa, lo puedo llamar a cualquier hora. Puedo llamar a cualquier hora, porque cualquier hora me puede responder, pero no, tranquilo. Hay que ponerle también un punto y coma. El Estado tampoco ha sacado normas estrictas sobre el famoso home office o el trabajo en casa, ¿no?
También está el entorno, es decir, la sociedad, la incertidumbre económica, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, los famosos ONP, las famosas AFP, que hay un problema entre el Ejecutivo y el Legislativo, la inseguridad ciudadana que está subiendo hoy por hoy, y parece que el COVID les haya beneficiado porque ahora todos los rateros tienen la mascarilla puesta, ¿no? Puedo ser ratero, pero soy consciente de no contagiar a mi afectado, ¿no? Ahí está ellos. Y finalmente, obviamente, el COVID-19. ¿Qué va a suceder en un futuro? ¿Sí? ¿Qué va a suceder en un futuro? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Cuándo va a regresar a clases? Por ahí ya se está hablando de que en abril regresa a las clases. Muchas mamás que están escuchando de repente esta charla ya tienen la idea de que no voy a mandar a mi hijo. Prefiero que pierda un año que pierda la vida. ¿Válido? O por otro lado, ¿no? Lo voy a mandar porque siento que acá no está aprendiendo mucho, ¿no? Entonces ahí hay una incertidumbre, ¿no? Hay factores que generan estrés gracias a la situación que estamos viendo actualmente, ¿no? Otros factores psicológicos, por eso les digo que hay muchísimos y tranquilamente podríamos hablar en una capacitación súper larga, pero vamos a nombrarlos. La limitación de la libertad, ¿sí? La limitación de la libertad, no solamente física, también hay un problema emocional y también un problema mental, ¿no? Los famosos trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? El famoso papel higiénico. O sea, hay un factor psicológico. ¿Por qué la gente compra papel higiénico? Y ojo, no sé en el Perú, ¿ah? No vayamos a pensar de que el peruano es así, no. Es a nivel internacional el famoso papel higiénico. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio este tema de papel higiénico? ¿Sí? Sí, ya vimos que la diarrea no es uno de los principales síntomas del COVID-19. La famosa psicosis, las conductas suicidas. Solamente para ponerles un pequeño ejemplo, la vez pasada estaba conversando con una amiga es médico, y me decía qué importante y cuánta falta hace un psicólogo aquí. Ella estaba trabajando en un hospital del estado y me decía de que recién están ingresando psicólogos, ¿no? a las camas UCI. ¿Qué es lo que pasa? Las personas que están en UCI, muchos de ellos empiezan a tener conductas suicidas y ¿saben lo que hace? Se empiezan a sacar la mascarilla del oxígeno y se la sacan. Ellos se la sacan. Entonces, hay un problema de factor psicológico que no se está interviniendo. No es normal que te quieras sacar la mascarilla si es que eso te está sosteniendo la vida, ¿sí? También la hipocondría, o hipocondria, como también se le dice, que es la ansiedad por enfermarse, ¿sí? Hay gente que siente que se enferma por cualquier cosa. Desde antes del COVID-19 hay gente que ya sentía que no puede agarrar cosas sin lavarse las manos, que no puede tiene que echarse gel constantemente, ¿no? Que siento que me voy enfermado, siento que si escuché a alguien toser ya tengo la enfermedad, ¿no? Entonces, esa es una patología también. La agorafobia, que ya lo hablábamos, ¿no? El miedo a salir, el miedo a los exteriores, cambiar las rutinas. Esto es muy importante y eso vamos a hablarlo más adelante. Em, los cambios de ciclos biológicos, el desánimo y la desesperanza, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. Recomendaciones generales, ya para ir casi terminando. Importante esto, atiende tus necesidades básicas. Alimentación. ¿Sí? No, y esto viene de la mano también con que me despierto tarde. Hay mucha gente que ya empezó a perder mucho el horario, ¿sí? Su reloj biológico no va igual que el reloj cronológico. El reloj cronológico te indica a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, la gente ya tiene que despertarse, pero tú te vas a dormir 4 o 5 de la mañana. En la vida te vas a despertar 7, 8 de la mañana, es imposible, ¿no? Importante, mantén comunicación con tus seres queridos. Hoy por hoy necesitamos tener comunicación con nuestros seres queridos. Mamá, papá, llamarlo de vez en cuando. Si tenemos hijos en el extranjero, llamarlo de vez en cuando. Y hoy por hoy agradecemos a la tecnología, ¿no? Imagínense las pandemias anteriores, porque no es la primera vez que la sociedad se queda encerrada, ¿no?
Y antes no había eso. Entonces, por ejemplo, muchos de los científicos empezaron a hacer, porque no tenían nada que hacer en pandemia, no había comunicación, no había nada, ¿no? La famosa peste negra, y empezaron a crear las teorías de, eh, las teorías o unos procesos científicos, como por ejemplo, si es que las cosas caen por su propio peso, por qué caen, X cosas, X motivos, ¿no? Eh, Sé consciente de tus emociones. Es importante reconocer las emociones. No está mal tener miedo, no está mal llorar, no está mal expresar y decir, ¿sabes qué? No quiero salir de mi casa porque siento de que eh, me voy a contagiar. Sí, es importante conversarlo. Ahora, el problema es los que trabajamos, las empresas privadas. Sí, las empresas privadas están trabajando el soporte del trabajador. Ahí hay un interrogante, ¿no? Si es que hay alguien por ahí de alguna empresa, preguntémonos, ¿no? Preguntémonos si hay un soporte, ¿no? Eh, y aplicar algunas estrategias de regulación emocional. Eso es muy importante. Es muy importante trabajar meditación, trabajar técnicas de respiración, ¿sí? Hay mucha gente que hace deporte, sale a correr. Hay gente que hace yoga, ¿no? Que hace estiramientos. Eso es muy importante. Estas estrategias de regulación, tanto física como emocional, te va a ayudar hoy por hoy en estas épocas de COVID-19. Me había olvidado un pequeño punto. Cuidado con los medios de comunicación y el sensacionalismo. Hoy por hoy la tecnología es algo positivo, pero a la vez es algo negativo, muy negativo, porque encontramos información de todo. Si estamos sobreexpuestos a los medios de comunicación, no vamos a estar, definitivamente no vamos a enfermar de solamente escuchar cosas, ¿sí? Nos vamos a saturar. Y sobre todo el sensacionalismo. Hay que tener mucho cuidado porque va a sonar un poquito feo, pero estas noticias venden. Y si vende, tengo que hablar de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué nosotros mismos consumimos. También unas recomendaciones para la población infantil. Muchos de ustedes tienen pequeñitos en casa, o muchos de los que están viendo esta charla también tienen pequeños en casa. ¿Qué hago con ellos? Aumenten la comunicación, por favor. Recordemos que los pequeños son seres emocionales. El 80% de ellos son seres emocionales. Ellos no entienden temas como, por ejemplo, me voy a trabajar y me paso todo el día trabajando porque yo quiero que a ti te vaya bien, quiero comprarte juguetes caros. El niño no entiende eso, el niño entiende de que si tú te vas y no pasas tiempo con él es porque no lo quieres. Así de sencillo y fácil. El niño no le importa un juguete de Hasbro o un juguete caro. Él quiere que tú se lo traigas y tú lo abras con él. Que cuando él abra el regalo, te sorprendas con el niño y sorpréndanse. Pónganse en situación del niño, jueguen con ellos. Es una cosita chiquitita que para ti adulto racional no es llamativo, pero para él sí, entonces juega. Métete a estos juegos colaborativos y actividades lúdicas. Miren esta imagen de un papá jugando con su niñita los Legos, ¿no? Eso marca mejor que cualquier juguete caro, compartir. Método de relajación también para el niño. Algo que está muy de moda son los juegos por redes sociales, los TikTok, compartir coreografías, hacer juegos. Y eso ayuda bastante a tener unos buenos recuerdos con los niños, ¿no? Y esto también es importante, tanto niños como adultos, es la higiene de sueño y mantener horarios estables. No porque estamos en pandemia, ojo, eso no solamente para niños, sino también para adultos. No porque estaba en pandemia me voy a dormir a cualquier hora, me voy a levantar súper tarde o voy a comer a cualquier hora. No, hay que aprender a mantener los mismos hábitos de sueño y mantener los mismos horarios de actividades, de alimentación, etcétera, etcétera. Cuida también tu rutina, ¿sí? Cuida las rutinas. Perdón, estamos ya con población mayor, los señores, la población mayor, que es muy importante. Por favor, cuiden sus rutinas y los hábitos. ¿Sí? No dejemos solo a estas personas que nos cuidaron tanto. Hoy por hoy nos toca cuidarlos. ¿Sí? Nos toca cuidarlos. Ellos ya gastaron o invirtieron mucho tiempo de su vida cuidándonos. Hoy por hoy nos toca la reciprocidad. ¿Sí? Ellos, a diferencia del niño, estas personas sí entienden. Mucho cuidado, como aquel ya está mayor, no entiende. No, sí entiende, señor. Es más, tiene más experiencia que usted. ¿Sí? Brindar información objetiva, clara y evitarlo sobreexponer.
¿sí? No hay que sobreexponerlo a medio de comunicación. Vamos, hay varias cosas. Ya regresó el fútbol. También pueden distraerse por ahí. No, claro, en televisión, no todavía está prohibido salir a. Por si acaso está prohibido todavía salir a hacer deporte, ¿ah? Solo en las canchitas, solamente que hay gente que lo hace, ¿no? También ser congruentes. Hay mucha gente que dice, no pasa nada, ¿no? Y por el otro lado estás llorando. Entonces, eso es incongruencia. Le dices, no pasa nada, pero estás llorando. Entonces, la gente te va a hacer caso a la comunicación no verbal. Recuerda que la comunicación no verbal pesa más que la comunicación verbal. Si tú me dices que estoy alegre, pero te veo llorando, entonces te voy a creer que estás llorando, no que estás alegre. Y último y muy importante es, debes estar cerca a sus tutores. No dejemos solo a nuestras personas, a nuestra población mayor, a nuestros adultos mayores. Hay que tenerlos cerca, de vez en cuando acercarte y conversar con él. ¿Qué estás viendo? Tomamos algo, te preparo un tecito, te preparo un café, compartimos, nos reímos un rato. No todo es trabajo en esta vida. Y después regreso a mis actividades, compartir un ratito, almuerzo con ellos, si es que trabajo desde casa. Hay que mantener la empatía. Y en el trabajo, ¿qué pasa en el trabajo? También hay que tener recomendaciones. Y acá también es tanto el trabajador como jefes. Siempre es importante tener un buen balance entre mi vida familiar, social y laboral. No todo es trabajo. También hay que darle tiempo a la familia, a nuestros adultos mayores y niños que te lo piden. ¿Ok? También alguna actividad social que por ahí podamos hacer, ¿no? Compartir de repente algún video, hacer alguna videollamada, etcétera, y tener un equilibrio entre lo laboral, ¿sí? Generar buenas relaciones también en el trabajo. Y acá es donde ya venía el tema de qué importante la intervención de los jefes, ¿no? Es bueno siempre procurar hoy por hoy, si antes era importante, hoy por hoy es importantísimo, el buen entorno y el buen manejo del clima laboral. Si tus trabajadores o tus colaboradores no se saludan, hay un problema. Sobre todo si ya tienen trabajando más de un año. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no se saluda? Hay un problema. Que no nos querramos ver es otra cosa, ¿no? Último, importante es aprender a delegar y distribuir tu tiempo. Evita la sobrecarga laboral. Y acá hay otro tema que también te lo pongo así, ¿no? La famosa adicción al trabajo, ¿no? Que es un tema que estoy trabajando mucho en el tema de tesis, ¿no? La adicción al trabajo. Las adicciones no son buenas. Trabajar más de lo debido no es positivo, ¿sí? No pensemos que es productivo porque tengo varias horas trabajando por ahí. Puedo estar sentado en una laptop varias horas y simplemente no hay nada de producción. ¿Ok? Creo que estamos bien con el tiempo. Bueno, nos ha quedado cortísimo el tiempo. Y muchísimas gracias por haber prestado atención a este cortísimo conversatorio, exposición sobre los factores psicológicos en estos tiempos de COVID-19. Muchísimas gracias, José Luis, por tu participación, por acompañarnos el día de hoy con esta charla que es bastante importante. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta nos comentan, mis padres mayores de 70 años se sienten cansados. ¿Esto puede ser un síntoma de estrés? En sus análisis médicos están bien. Definitivamente, sí. Víctor Frank hablaba sobre algo muy importante y es algo que también en un momento lo he estudiado bastante, que es el sentido de vida. Nuestros abuelitos, nuestros padres, adultos mayores, tenemos que empezar a encontrar o ayudarlos a que ellos encuentren su sentido de vida. ¿Para qué estoy en este planeta? Porque ya logré, muchos de ellos ya lograron varias cosas, ya lograron formar a sus familias, ya muchos de ellos se sienten orgullosos porque varios de nosotros somos profesionales gracias a ellos. Ya tienen nietos, ya compraron casa, ya compraron carro, muchos de ellos ya se sienten desarrollados. Víctor Frank decía, una persona muere cuando deja de tener sentido de vida. Y ahí les voy a dejar a ustedes una reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo para apoyar a mi adulto mayor en que ellos encuentren su sentido de vida? Eso. Bien, muchas gracias. Tenemos la segunda pregunta. Varias noches despierto a las 3 de la mañana y ya no puedo dormir. ¿Qué me recomienda? A ver, hay una teoría, no sabría decirte ahorita el autor, pero una teoría de que
que en nuestro cerebro, si duerme antes de las 12, al otro día amanece mejor que dormir después de las 12, ¿no? Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué actividades estás haciendo que te hacen dormir 3 de la mañana? Si es por procrastinar, no, el término procrastinar es técnicamente porque no hago cosas muy importantes, por no decir no hago nada relevante, eh, empieza a generar algunos hábitos. Puedes apoyarte con algunos tés medicinales, ¿no? Por ejemplo, anís, manzanilla, cosas relajantes. Y ponte esto, ¿no? Recuerda que después de 21 años, perdón, después de 21 días, una conducta se vuelve un hábito, un comportamiento se vuelve un hábito. Entonces, acostumbrémonos el cuerpo a tratar de dormir a las 2 antes de las 12, no tan tarde, 3 de la mañana. Recuerda eso de que eh, uno de los problemas psicológicos del COVID-19 es que va a hacer que mi reloj biológico se altere y no vaya a la mano con el reloj cronológico. Recuerda ese término, reloj biológico, tu reloj con el que haces que duermas y tu reloj cronológico que es el que ves en el reloj. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Nos comentan, además del estrés y la ansiedad, ¿qué otra condición de salud mental se está viendo en las personas? Mira, justo como habíamos visto anteriormente, la depresión es un tema que también está agarrando mucho, las conductas suicidas. Las conductas suicidas, a mí me impactó mucho cuando escuché eso de estos pacientes que tenían la mascarilla del oxígeno y se la sacan. O sea, eso ya es muy, muy, muy complicado. Ahora, hay también algo que se está generando que es, y probablemente vaya a haber más investigaciones en un futuro, que es la famosa agorafobia, que es el miedo a salir. ¿Quién? O sea, yo te pongo, que te pongas la mano en el pecho y digas, si alguna vez te dio miedo salir. A mí me ha dado, y me sigue dando muchos miedos a salir, ¿no? O sea, yo siempre salgo con mascarilla, una, dos si puedo, salgo con mi protector facial, por más que haga calor, llego, me, me ducho, me cambio todo, porque hay varios temas psicológicos que va a afectar, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado a detalle, pero esos de ahí son los más resaltantes. Bien, tenemos una última pregunta y nos comentan, ¿hay más riesgo de suicidio en estas épocas por el tema del COVID? ¿Y cómo identificar estas conductas para poder evitarlo? Sí, hay más riesgo de suicidio, sí. Sobre todo en personas que están contagiadas, ¿sí? Sobre todo en personas que están contagiadas. Em, Ahora, ¿cómo lo evitamos? Es una muy buena pregunta. Lo que va a funcionar para cualquier problema psicológico va a ser la comunicación. Hay gente que está regresando nuevamente al hábito de ya no compartir con la familia, de volverse a encerrar. Y ahí nos metemos porque ya descubrimos el hábito, ya descubrimos de cómo se trabaja en casa. ¿Quién no de nosotros no ha ambientado un espacio que ahora tu cuarto o tu sala parece una oficina? ¿No? Y nuevamente ahora nos estamos volviendo a encerrar en el trabajo, pero ahora dentro de nuestra casa. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Siempre te voy a recomendar la comunicación. La comunicación, expresar las emociones, no las reprimas, no reprimas las emociones. Recuerda de que la persona que se suicida no avisa, ¿sí? Pocos casos avisan y muchos de ellos lo hacen y después de una investigación se dan cuenta de, verdad, estaba deprimido, tenía ciertas conductas suicidas, ¿no? Entonces, eso es. Y finalmente, que se me acaba de ir ahorita, es cuida la sobreexposición a los medios, a este tipo de cosas, ¿no? No está mal informarse, porque es importante que nos informemos de cómo va, pero la sobreexposición, estar todo el día escuchando COVID, 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 te va a generar definitivamente un trastorno de ansiedad que Dios quiera no se complique en un futuro. Bien, muchas gracias, licenciado José Luis. Ha sido una excelente exposición del día de hoy. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus consultas.
y también nuevamente a usted, licenciado, por resolverlas. Agradecemos todos por su presencia, por su tiempo en esta charla y damos por culminada esta capacitación. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, hasta pronto.